Bueno, señoras y señores, como siempre, expresar la gratitud por su sintonía. Gracias por acompañarnos en esta producción meridiana del Meridiano BTV, Canal 32. Como siempre, ya es tradición que la apertura de este programa esté a cargo de la presencia siempre importante e interesante de Leonardo Jaques. ¡Aplauso fuerte! Gracias, Domingo, y buenas tardes a toda esa teleaudiencia conectada a Meridiano BTV. Vamos a recordarles, amigos, que también pueden escuchar nuestros comentarios y análisis de 5 a 7 de la tarde por la 96.9 Panorama FM y que pueden buscar los contenidos de esta emisora en el canal que tiene YouTube Panorama FM. Mira, Domingo, antes de entrar a los temas políticos en torno a lo que está aconteciendo ya en la República Dominicana frente al proceso del 2028, mira, Domingo, hay una situación que se viene suscitando en la República Dominicana, es del ámbito social, el incremento de la violencia, pero sobre todo el incremento de hechos en los que están involucrados hijos que agreden o que matan a sus padres, y también casos donde los padres son los que agreden a sus hijos, y también hechos de los feminicidios que se han incrementado en la República Dominicana, pero que sobre todo, y a lo que me voy a referir específicamente, como una proporción importante de estos actos trágicos que enlutecen a la sociedad dominicana se están suscitando en esa región del país llamada la región del Cibao, la provincia de Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, La Vega, ¿no? Y Moca también y otras provincias de la zona. Y mira, ayer ocurrió un hecho donde un hijo, señores, un hijo mató a palo a su papá. Esto ocurrió en la provincia Salcedo, ¿no? En las provincias Hermanas Mirabal, Salcedo. Pero también, señores, yo lo busqué esto en Google, pueden, cualquier duda que tengan sobre esto, porque he venido dándole seguimiento durante los últimos años a esta situación en la República Dominicana, como una cantidad importante de este tipo de actos donde están involucrados los propios familiares en asesinatos, en agresiones, violaciones, no se están suscitando en mayormente provincia del Cibao. Miren, el 19 de mayo en Santiago, un joven discapacitado ultimó de varias cuchilladas a su padre e hirió a un sobrino suyo. Eso ocurrió en el sector Carlos Daniel, La Guairira, en la provincia de Valverde, Mao. Pero también en Salcedo, ¿no? Un joven agredió a su papá de 65 años. También el 19 de marzo, un hombre agredió a machetazos a su madre, a su hija de 3 años e hirió de gravedad a su pareja sentimental. El 19 de enero, un agente policial hirió en La Vega, en el sector La Arboleda, a su esposa. Y el 17 de marzo, un hombre agredió a su pareja en Río Verde, arriba, provincia La Vega. Y esos fueron solo algunos de los casos que pude encontrar en Google, porque yo he tratado de darle seguimiento a todo esto que está aconteciendo en la República Dominicana, estremecedor, y me he dado cuenta, me he percatado de que un porcentaje importante de estos tipos de crímenes no se están suscitando en esa región de la República Dominicana. ¿Qué yo propongo ante esta situación estremecedora? Yo propongo que las autoridades públicas, si bien debería realizarse un levantamiento a nivel nacional del estado emocional y psiquiátrico de la población, pero esto requeriría enormes esfuerzos en términos de movilización de personal profesional y de uso de recursos económicos. Yo creo que inicialmente se pudiese realizar un levantamiento en las provincias que conforman esa región de la República Dominicana, a las cuales pudiese ir equipos conformados por psiquiatras, psicólogos y profesionales conocedores de la conducta humana, y hacer un levantamiento aleatorio de 400, 500 familias y determinar el estado emocional y psiquiátrico de esta, de manera que se puedan implementar políticas públicas para proveer algún nivel de orientación, inclusive de medicación, que hay gente que necesita medicación para establecer algún nivel de estabilidad emocional, con lo cual yo creo que pudiésemos nosotros reducir estos tipos de hechos que realmente enlutecen y desgarran el alma de la sociedad dominicana. ¿Por qué esa conducta? ¿Qué puede estar pasando en la sociedad dominicana que aparecen tantos hechos trágicos de esa categoría? Mira, hay un conjunto de factores que inciden en todo esto. Hay que decir, el mismo entorno social nocivo que se está viviendo en la República Dominicana también los representa esos hogares disfuncionales en los cuales más de un 50% está ausente o el papá o la mamá, y en muchos casos los dos titulares, ¿no?, timoneles de un hogar. Pero también está la situación económica que incide en el estado emocional de los ciudadanos,
años, aquí dice Carmencilla La Hoya, y otras cuestiones, porque lamentablemente aquí no se implementa políticas sanitarias preventivas. Aquí hay mucha gente con situaciones de esquizofrenia y vimos una señora como lamentablemente mató a su hija de 2 años. Ella se estaba medicando para el tema de la ansiedad, pero al parecer tenía otras situaciones también ahí que lamentablemente no fueron detectadas. Pero por igual hemos visto muchísimos casos que se han suscitado en la República Dominicana durante los últimos meses que evidencia un deterioro en el estado emocional de la población dominicana, y las autoridades nacionales deberían hacer los esfuerzos y la implementación de políticas públicas que permitan al menos reducir a mínimo esta situación que está estremeciendo el alma de la sociedad dominicana. En los hospitales públicos del país hay servicios de psiquiatría, psicología, esas cosas. Se habla de eso, de la falta de los servicios de ayuda psiquiátrica, pero hay que decir que hay infraestructuras que cuentan con ese personal. Pero yo creo que ese personal no puede jugar un rol pasivo de esperar que el paciente o el ciudadano llegue allí. Yo creo que es posible realizar operativos, se pudiese realizar esto los fines de semana, donde comisiones de 5 o 6 profesionales hagan un levantamiento aleatorio en los hogares de la República Dominicana para determinar si realmente existen situaciones que estarían incidiendo en todo esto, si también el hecho de la pandemia del COVID-19 pudiese haber también provocado todo esto, o inclusive también el hecho de las vacunas, ¿no? Pero es importante hacer el levantamiento para determinar cualquier tipo de irregularidad o situación que pudiese estar afectando el estado emocional de la población dominicana. Y mira, Domingo, ya pasando al ámbito político en la República Dominicana, vimos ayer cómo se le está dando seguimiento al estudio de un proyecto de ley que va a regular la difusión del pensamiento en la República Dominicana. Ese proyecto se encuentra aún en el Senado de la República, donde se han abierto vistas públicas para escuchar a los sectores perjudicados o involucrados o los que tienen que ver con todo esto de la comunicación en la República Dominicana. Entonces, ayer estuvo por allí el representante o los representantes del Colegio Dominicano de Periodistas, y estos expresaron su apoyo para que ese instrumento y esa normativa regule también el ámbito de las redes sociales y las plataformas digitales en la República Dominicana. Y a mí me preocupa ese apoyo del Colegio Dominicano de Periodistas a esta posibilidad, porque inclusive escuchamos ahí a Anafí Rodríguez, un gran jurista de la República Dominicana, y quien fue de los que conformaron esa comisión que preparó ese proyecto, decir que él consideraba que se pudiese excluir la regulación de las redes sociales y las plataformas digitales, de manera que inicialmente se regule en ese instrumento normativo los medios formales, la televisión, la radio y la prensa escrita. Pero la mayor manifestación de exageración y de denuncia no cierta y de cosas graves la hacen las redes sociales. Sí, porque hay un proyecto dirigido a eso, a las redes sociales, ¿no? Sí, pero ahí hay los instrumentos disponibles. Ahí hay que recordar casos emblemáticos. El doctor Guido Gómez Mazara recurrió al sistema de justicia ante las difamaciones y calumnias que vertían en las redes sociales varias figuras conocidas ahí, y la justicia. Y también Faride va a recurrir a ese sistema de justicia. Entonces, oye, existen los mecanismos para que su afectación a su imagen, a su honor en las redes sociales sea resarcido por el sistema de justicia y los responsables sean sancionados. Pero yo no creo que a un gobierno del Partido Revolucionario Moderno, un gobierno con esa historia de lucha política, de lucha por la democracia, de lucha por las libertades públicas en la República Dominicana, le luzca que sea en su gobierno, con su fuerza congresual, que promueva y apoye y apruebe un instrumento que regularía, que limitaría la libertad que ha existido en las redes sociales. Sí, pero hay un desborde, hay que controlar las cosas. Hay que controlarlas. Cualquier viralata arrastrado hace opinión política y social en las redes. Por eso forma parte de la democracia. Yo creo que todo aquel que se sienta afectado por una declaración que se vierte en las redes sociales, lo que debe asumir es su derecho a procurar que sea el sistema de justicia que resarce esos daños. Y ahí existen los instrumentos. La difamación y injuria está penalizada por el Código de la República Dominicana. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se pretenda regular el ámbito de las redes sociales. Hay que controlarlas. Han permitido la libertad que nos han conculcado los medios formales en la República Dominicana. Llámese la televisión, la radio y la prensa escrita. Las redes sociales son el ámbito digital público donde el ciudadano de a pie puede manifestarse, donde puede criticar, donde puede cuestionar y donde puede hacer cualquier tipo de denuncia pública. Y si esa denuncia no tiene credibilidad y validez, lo que tiene que proceder... preso. Exacto, meterlo preso, pero no hay que establecer
una restricción previa, porque la propia Constitución de la República en el artículo 49 establece que no debe haber limitación previa al derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos dominicanos. Ayer, el tema salió ayer y plantearon como ejemplo que en Cuba no hay el chernaje ese, ni tampoco en China, ni en Rusia. Sí, pero que, óyeme, la República Dominicana, que tiene una de las democracias más avanzadas en toda la región, es un país comprometido con valores esenciales, no solo establecidos en la Constitución Nacional, sino también en la Carta de los Derechos Humanos, y se establece la libertad, no solo de expresión, sino también de tránsito. Libertad es una cosa y libertinaje otra. Y esos países que tú citas, China, Cuba, Corea del Norte, Rusia, Venezuela, también Nicaragua, aquí en la región, son países donde no hay democracia, donde sus ciudadanos no tienen libertades públicas. No, no hay democracia y son dictaduras. En el caso de China, el Partido Comunista es el que dirige los destinos chinos, tiene ya más de 70 años. Hablamos de que no surgió producto de un proceso democrático donde sus ciudadanos de manera mayoritaria votaron por ellos, sino que fue a través de un proceso de lucha y de combate político armado y violento. Entonces, en el caso de la República Dominicana, que es un país signatario inclusive de tratados internacionales que nos obliga a respetar esos derechos consagrados, ¿no?, de los seres humanos, es un país que no puede ahora pretender regular el ámbito de libertades que prevalece en las redes sociales. Este es un país que debe inclusive garantizar esas libertades, porque esas redes no es libertades, esas redes sirven lo que hay. Esas redes sirven hasta para el desahogo social, para que la gente se exprese libremente. Y yo creo que mientras esa expresión libre no afecta a terceros, es una expresión libertaria que debe ser garantizada por el Estado Dominicano. Y el Colegio Dominicano de Periodistas no debería alinearse en la dirección de regular todo esto, sino que debería también defender el hecho de que los ciudadanos se expresen libremente en este país. Pero hay que sentar porque se está haciendo un uso abusivo de las redes. Y la posición, se está haciendo un uso abusivo. Y la posición política que se evidencia que quiere que ese proyecto se apruebe, porque es la élite política dominicana, porque es muy bueno pretender establecer regulaciones para lo que hacen los de abajo. ¿Y por qué no procuramos establecer regulaciones para lo que hacen los de arriba? Esos privilegiados de siempre de esta democracia. ¿Por qué no procuramos establecer regulaciones que impidan que los mismos privilegiados de siempre sean los que ganen esos procesos millonarios de contrataciones públicas en la República Dominicana? Por ejemplo, porque es muy bueno regular a los de abajo, a los pendejos, vamos a regular a los de arriba. ¿Por qué no establecemos regulaciones para que los fondos de pensiones, que hay un conjunto de administradoras ahí que se ganan todos los cuartos del mundo todos los años, se le limite esas ganancias y esas ganancias vayan al incremento de lo que tiene acumulado el trabajador dominicano? Yo creo que es momento de pensar más en beneficiar a los de abajo que procurar limitar las libertades. Ese es un discurso populista. Ese es un discurso populista. Esto es un compromiso que yo creo que debe ser asumido por toda la clase política dominicana. Domingo, pasando a otro tema, vimos ahí como el senador Omar Fernández rápidamente se expresó sobre el hecho de que el licenciado Eglenny Morrison, presidente del partido Camino Nuevo, que es una organización política reconocida por la Junta Central Electoral, Eglenny anunció de que su partido iba a postular, o al menos aspiraba a postular como candidato presidencial a Omar Fernández. Omar rápidamente, a través de un comunicado que circula por ahí, se expresó en torno a esto y dijo que había que respetar lo que establece la ley de partidos políticos y el régimen electoral que establece los periodos de inicios, ¿no?, y de fines de las campañas políticas en la República Dominicana, y sugirió al licenciado Eglenny Morrison y a su organización política y a todos aquellos que se han expresado en esta dirección de que él sea candidato presidencial, de que se integren a los esfuerzos de la fuerza del pueblo para fortalecerse y prepararse de cara al proceso del 2028. Para mí, lo más importante de ese comunicado de Omar Fernández no es lo que él dice, sino lo que él no dice ahí. Lo que él no dice ahí primero. ¿Qué Omar Fernández no dice en ese comunicado? Él no dice que no le interesa ser candidato presidencial. Él no dice eso. En ninguna parte de ese comunicado él dice que no le interesa ser candidato presidencial. Y segundo, que tampoco él no dice ahí que descarte esa posibilidad, pero tampoco dice que está convencido de que sea su papá el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Yo veo que con ese comunicado él deja abierta la posibilidad de
procurar ser el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y de un conjunto de organizaciones políticas opositoras en la República Dominicana. Y para mí eso es lo más importante de ese comunicado, lo que Omar Fernández no dice y no lo que él dice ahí, porque yo creo que evidentemente es un comunicado bien elaborado, bien preparado, bien sustancioso, pero a la vez deja la duda de que él muy posiblemente procuraría esa candidatura presidencial, la cual necesariamente deberá arrebatársela a su papá, el presidente Fernández. Finalmente, hoy leí en la portada de uno de los periódicos mañaneros de que se va a agilizar un proyecto de ley o un procedimiento que va a evitar la presentación de las candidaturas presidenciales independientes. Mira, sobre este tema hay que esperar, Domingo, hay que esperar porque vemos algunos esfuerzos por restringir, por limitar esta posibilidad en el escenario electoral de la República Dominicana, pero ya hubo ahí una manifestación por parte del Tribunal Constitucional donde se establece la posibilidad de que los ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización política de la República Dominicana puedan, obviamente cumpliendo con una serie de requisitos, aspirar a presentar una candidatura de manera independiente. Pero, Domingo, mira, no me quiero ir sin brevemente tratar ya esta decisión que acaba de ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, o mejor dicho, por el Senado de los Estados Unidos, porque falta la aprobación, fue aprobado en la Cámara de Representantes, falta ahora la aprobación del Senado de los Estados Unidos, donde el Partido Republicano también tiene mayoría, ¿no? Por lo que muy posiblemente esto también será ratificado allí. Y lo es un proyecto ambicioso del presidente Trump en materia fiscal que establece una serie de exenciones, de facilidades y regulaciones en materia tributaria y fiscal en los Estados Unidos. Pero el elemento a resaltar en todo esto, Domingo, y amable televidente, lo es que se va a establecer un impuesto de un 5% a las remesas que los inmigrantes envían a sus respectivos países desde los Estados Unidos. Hablamos de que esto, que muy posiblemente será aprobado por el Senado de los Estados Unidos y será firmado por el presidente Trump, pudiese afectar el envío de esos 10.000 millones de dólares que hacen los dominicanos anualmente a la República Dominicana. Hablamos de una afectación seria que pudiese generar esto en la economía nacional, una economía que depende, entre otras cuestiones, de esas remesas que permiten a muchas familias dominicanas poder solventar sus cuestiones básicas. Yo creo que los gobiernos de la región deberían expresar su rechazo a todo esto, como lo ha hecho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que eso va a afectar las remesas que envían los mexicanos desde los Estados Unidos, pero por igual va a afectar las remesas que hacen los colombianos a su país, también los centroamericanos, ¿no? Y otras nacionalidades que conforman parte de ese núcleo de inmigrantes que viven en los Estados Unidos. Y el presidente Abinader y su gobierno deberían expresarse sobre esto y las afectaciones que esto pudiese generar a la economía nacional, de manera que nosotros podamos al menos procurar que se reduzca ese impuesto, porque si se quiere establecer algún nivel de mayor control al envío de remesas, que esta representa una salida importante de capitales en dólares, yo creo que bien pudiese el gobierno por lo menos presionar para que se reduzca de un 5% a un porcentaje ínfimo, de manera que la afectación no sea tan grave como muy posiblemente pudiese representar ese 5%. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por tu participación siempre con nosotros en esta apertura del Meridiano BTV. Honrado de tenerte por aquí, hermano. Excelente. Señoras y señores, les invitamos a mantener la sintonía con este su Meridiano BTV.